Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué bendición estar una vez más en la intimidad de su hogar. Bienvenido a este programa Palabra de Poder, esperando que sea de gran bendición para su vida el desarrollo de este tema. Yo quisiera que empezásemos orando. Démosle gracias a Dios porque nos permite predicar su palabra, porque nos permite entrar a su casa y que seamos de bendición. Amén. Que la palabra que venga en este momento sea una palabra enviada de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, suplicándote tu auxilio. Suplicándote, Señor, que nos des esa palabra bendita, poderosa, esa palabra, Señor, que trae restauración, sanidad, libertad y salvación a aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Yo quisiera, por favor, que viésemos el tema para este momento, y son los problemas del alumbramiento. Qué tema tan precioso, nos habla de un alumbramiento. Así es de que, por favor, amiga, hermana, prepárate para esto, y varón es para ti también. Problemas del alumbramiento. Veamos la introducción. Podemos hablar un poquito de los problemas físicos que puede tener una persona que está tratando de dar a luz, incluso el mismo bebé que trata de nacer a la vida puede tener problemas. Hay partos difíciles, riesgos de muerte, de la madre o bien del bebé. Tenemos hijos que se niegan o se rebelan para no nacer a la vida. Quiero decirte, a mí me impacta este tema. Cuando lo estaba yo estudiando, de hecho, se lo oía a una persona que explicaba un pedacito en cuanto a este tema, y me impactaba a mí cómo es que hay niños, hay seres humanos que aún no han nacido y no quieren venir a este mundo. Se rebelan. Mira, hay algo en ellos como que les dijese: te va a ir difícil. Y se quieren aferrar al lecho materno, se quieren aferrar a ese lugar calientito, cómodo, y no quieren dejar su incomodidad, como que supiesen que hay algo terrible que les esperara. Luego, cuando vemos nosotros el fruto de esos partos difíciles, con el devenir de los años, nos damos cuenta que sí, en efecto, habían situaciones bien difíciles que le esperaba a esa persona. Y uno dice, por algo, ese bebé, ese señor, esa señora, estaba como negándose a la vida. Ok, tenemos nosotros acá segunda de Timoteo, una carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y capítulo 3 y versículo 1. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hay unas versiones que dice: date cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles para ser cristiano. Imagínate, así más claro todavía. Nos está hablando de los últimos tiempos, como cuando una mujer ya es su último tiempo de gestación. ¿Qué es lo que le viene? El alumbramiento. Hoy, como Iglesia de Cristo, nosotros estamos esperando también un alumbramiento. Estamos esperando que el Hijo del Señor aparezca en las nubes y levante a su iglesia. Entonces, pero en los últimos tiempos vienen momentos de crisis, como le viene a una mujer que está dando a luz, como una mujer que está encinta dando a luz. La palabra del Señor hace una connotación y dice que la misma naturaleza está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La misma naturaleza, imagínate, hermano. El mar, los árboles, todo lo ecológico está con dolores de parto, siente que el tiempo se le termina. Claro, son los últimos tiempos, son tiempos difíciles. ¿Y qué está esperando la naturaleza? La manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que te manifiestes como hijo de Dios, que vivas como hijo de Dios.
¿Dónde están esos hijos de Dios? ¿Dónde está esa manifestación que en la cual la naturaleza está sufriendo? Por favor, sigamos. Ok, veamos la insensatez o necedad en el parto. Regresemos a nuestro punto central. Vemos nosotros que hay insensatez y hay necedad en el parto. Así lo ve la Biblia. A la luz de la palabra, veámoslo, por favor. Oseas 13:13. Mira, solo por el simple 13:13 vemos nosotros que el 13 es un número de rebelión. Tú puedes decir, ay, con razón los adolescentes, ¿verdad? Tan lindo el niño de 6, 7 años, quiere andar con su mamá, todo lo quiere hacer en familia, pero cuando llega a los 13 años, muchas veces hasta se puede avergonzar de su familia, él todo lo quiere hacer solo, quiere un mundo aparte solo para él. ¿Por qué? Porque hay rebelión. Entonces, pero en Oseas 13:13, para entender un poquito mejor, veamos el contexto, veamos desde el 12. Dice, la perversidad de Efraín está bien guardada, se ha tomado nota de su pecado. A mí me impacta esto, ¿sabes por qué? Está hablando del jefe de una tribu, de las tribus de Jacob, y está hablando en esas tribus de Israel, está hablando de ese personaje. Pero en ese entonces Oseas ya no solo estaba hablando de lo que es Efraín, estaba hablando de toda la tribu, estaba hablando del pueblo de Israel. Y cómo el pueblo de Israel, a consecuencia de su perversidad, yo quisiera que viésemos un poquito o trayésemos a la memoria qué es perversidad, qué es una gente perversa. Un perverso es aquel que deja las buenas costumbres por desórdenes de cualquier tipo, desórdenes sociales, sexuales, de cualquier tipo, se vuelven en perversidad. Por eso cuando uno se refiere, ay, qué perverso esa persona, está haciendo algo fuera del orden social o del orden bíblico. Ok, entonces le dice a Efraín, a causa de tu perversidad, dice aquí, está bien guardada y se ha tomado nota de tu pecado. Cuidado, amigo, cuidado, amiga, se ha tomado nota de tu pecado. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la situación del hombre lejos de Dios, es la situación de la mujer lejos de Dios, la situación de la familia alejada del amor de Dios, alejada de la cobertura del Señor, contrario al que habita bajo la sombra del Altísimo. Aquel que habita bajo la sombra del Señor va a habitar de una manera tan preciosa porque va a tener provisión, va a tener calor, va a tener casa, va a tener auxilio. Ok, pero vayamos nosotros a ver la situación en la cual los pecados de Efraín estaban anotados. Tenemos que tener ojo en eso, por favor. Luego vayamos al versículo 13. Dice aquí, siempre siguiendo en el libro de Oseas, y está hablando de Efraín, del pueblo de Dios, pero puede hablar de nosotros también. Está hablando del insensato y del necio. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Mire, aquel que tiene sus pecados, ¿qué dice que están? Anotados. Se vuelve una criatura necia. Cuando llegan los dolores del parto, no se acomoda para salir. Entonces, volvémonos. Por eso, nuestro tema, clarito, y dice los problemas en el alumbramiento. Aquel niño que da problema para que nazca. Mira, el doctor simplemente te dice, mire señora, su niño tiene algún tipo de problema y tú puedes entenderme, ampliar este tema. Muchas veces dicen, mira, el cordón umbilical está enredadito en ello, o no se ha acomodado, viene sentadito, tiene problemas. Y la madre se aflige porque se pone en situación de muerte. Quiero decirte, estos problemas que habla Oseas son problemas de muerte. Pero no le dice, mire, su niño es tonto, su niño es insensato o necio y no se quiere poner en su lugar.
No, simplemente le dice, mire, hay problemas en esto y esto y esto. A la luz de la palabra, nosotros vemos cómo la palabra del Señor nos lo está mostrando. A causa de su perversidad, puede ser insensatez o necedad. Eso son las acepciones de la palabra perversidad, insensatez y necedad. Ojo, por favor. Dice, el que no nace pronto, causa dolor y tormento al que lo está pariendo o a la familia del que le ama. Yo quiero decirte, cuando hay problemas en el parto, toda la familia se aflige. Toda la familia pasa situaciones difíciles. Veamos nosotros esto. Cuando se escribió el libro de Oseas, cuando el Señor inspiró por medio de su Espíritu Santo a este profeta Oseas, oscilaba más o menos en el año 750 antes de que Cristo viniera a este mundo. Y veamos la situación que estaba pasando el pueblo, una situación de perversidad, una situación de necedad, insensatez. Por eso vemos nosotros que la destrucción de Efraín o del pueblo de Dios estaba ya predicha. Y veamos nosotros en Oseas, para poder entender mejor, Oseas 13, lo que llegamos a ver, los problemas en el parto, veámoslo nosotros, cómo nos lo dice acá, desde el 13, versículo 1 al versículo 6. Yo te lo quiero leer, y que a la luz de la palabra podamos nosotros capturar la situación que estaba pasando este pueblo, similar a la que pasamos hoy, por favor. Dice, Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, tenía autoridad. Pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. ¿Cuál fue la insensatez de Efraín? Adorar a dioses paganos. Adorar a aquellos dioses a los cuales les habían enseñado ahí en Egipto, o que por el paso, cuando ellos anduvieron en ese camino a la tierra prometida, tuvieron relación con mucha gente, y esa gente vino a contaminar y les vino a pervertir la relación que ellos tenían con el Señor. Ok, versículo 2, sin embargo sigue pecando, pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición, de ídolo de plata, que no son más que obra de artesanos. De ellos se dicen, ofrecen sacrificios humanos, besan ídolos en forma de becerros. Mira a dónde había caído, hasta dónde había caído el pueblo de Israel. Había caído en usanzas terribles, abominables para el Señor. Yo quiero decirte que el Señor ha dispuesto un pueblo para Él, un pueblo santo. Ha cuidado de la nación de Israel hasta el día de hoy. Y aunque pareciese que los hubiese olvidado por un tiempo, cuando ellos pasaron el holocausto, cuando ellos pasaron situaciones adversas, el Señor aún en sus manos ha guardado un remanente. Y siempre, por todos los tiempos, el Señor guardando un remanente del pueblo de Israel. Pero Israel insistía en contaminarse con las usanzas de los pueblos paganos. Versículo 3. Por eso, mira lo que les vino encima, por la necedad, por la insensatez. Por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa de la chimenea. ¿Por qué? Por la necedad, por la insensatez. Versículo 4. Pero yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Quiero decirte, a través de la historia hemos visto cómo muchos pueblos fueron exterminados, cómo muchos pueblos han sido extinguidos y no han sobrevivido. Pero veamos nosotros cómo ese pueblo de Dios, que siempre está sumido en guerras, hablo de Israel, está sumido en guerras, rodeado de enemigos, y por medio de toda la historia hemos visto una trayectoria de situaciones adversas y difíciles que han pasado, pero Él les promete y le dice, yo soy su Salvador, a pesar de... Veamos qué cosa tan linda. Ok,
Veamos versículo 5. Dice, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez, en esa situación difícil, el Señor conociendo a su pueblo. Y quiero decirte, en esa situación difícil que tú estás pasando, posiblemente, familia, ahí en ese momento difícil, el Señor dice, yo te veo, tú eres mi hijo eres tú. Ok, veamos el 6. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Toda esa es la escritura que está en Oseas 13, antes del versículo 12 y 13, cuando habla de los dolores de parto. A consecuencia de esta ingratitud que cometieron los hijos de Israel, entonces su necedad les hacía que la situación, ni siquiera poder nacer con facilidad. Su situación de nacimiento a una bendición, a una luz, le era entorpecido. Ahora vayámonos un poquito más cerca. Hablamos de 700 años, 750 años de que Jesús viniera a esta tierra. Ahora vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Nos habla del insensato también. Allí ya son en el año 63 después de Cristo. Ahí no, ya estamos ya de nuestra era. Y la gente en el mismo problema. La situación no ha cambiado. Lo vemos hoy por hoy. Ya pasamos el año 2000 y ya estamos un poquito adelantaditos y estamos exactamente, la sociedad, el mundo, en situaciones muy parecidas a esta. ¿Ok? La gente está llena de egoísmo, avaricia, se jactan, son arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 3. Dice, insensibles, implacables. Te estoy leyendo lo que habla Timoteo para la sociedad de hoy. Dice, son insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Mira, es exactamente la figura, encaja cabal de cómo está la sociedad hoy por hoy. Libertinos. Dice acá, enemigos de todo lo bueno. Ah, es que ser malo entonces está en moda. Hay de aquellos, dice la palabra, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero son efectos de los últimos tiempos potencializados, claro. Porque ahorita en los últimos tiempos aquí ya vemos, hay dolores de parto. El mundo tiene dolores de parto. El ecosistema tiene dolores de parto, la iglesia tiene dolores de parto, la familia tiene dolores de parto. La mujer con dolores de parto, ¿qué es lo que hace? Pierde la compostura, pierde hasta, por favor, si me lo permite, la dignidad. Ahí ya no está uno, ay, que me da vergüenza eso. No, la que tiene dolores de parto tiene dolores de parto y lo que quiere es que el niño nazca. Quiere dar a luz. Qué bonita esa palabra, dar a luz. Pero el problema es la insensatez, la necedad, la perversidad de este mundo. La estamos viendo difícil. ¿Por qué? Dice aquí, seguimos con el versículo 4. Dice, traicioneros. Mira cómo está la sociedad. Impetuosos, vanidosos y amigos del placer más que de Dios. Una sociedad insaciable en cuanto al placer, dándole rienda suelta a sus placeres en el más amplio de los pensamientos. Los placeres de todo tipo. Cuando hablamos de placeres, pueden ser en lo que te puede dar la economía, muchas veces echándose encima más de lo que pueden pagar, o vayamos a ver placeres de tipo sexual. Quiero decirte, el pecado no se sacia, amigo, amiga. El pecado jamás se va a saciar. La Biblia dice que el pecado es como las fosas del cementerio, que no se cansa de recibir muertos todos los días, muere gente.
o las olas del mar que llevan mucha arena y luego la trae de regreso y luego la lleva y la arrastra. El pecado no se sacia, es insaciable. El pecado, quiero decirte, quiere más pecado. Lo que para ti en alguna época tal vez, o para la sociedad, era, ay no, qué pena hacer tal cosa, qué pena decir tal cosa, qué pena expresarse así, qué pena es conducirse de esa manera. Pero cuando alguien empieza así, poco a poquito, suavecito, cuando siente, está inmerso en tal pecado que se vuelve, permíteme la palabra, sin vergüenza, o sea, ya no tiene vergüenza de hacerlo a la luz del día, que todos sepan. Y mira, cae en una impiedad. ¿Sabes cuál es la impiedad? Cuando se ufana, llega a ufanarse del pecado. Mira, es tremendo hasta dónde puede conducir al individuo, a la persona, estas situaciones, de lo cual la sociedad está plagado, en situaciones difíciles, en situaciones adversas. Veamos por favor el versículo 5 y dice, aparentan ser piadosos, o sea, una apariencia. Quiero decirte, hoy por hoy se está viviendo una apariencia en todos los ámbitos. Tengamos cuidado, por favor. Tengamos cuidado. Porque las apariencias, ¿qué quiere decir? Algo que pareciera que es, algo que pareciera ser verdadero, que pareciera ser bueno. Y dice la palabra que los caminos que al hombre le parecen bien, su final es un final de muerte. Tenemos que tener cuidado, por eso la palabra nos llama a ordenar nuestros caminos y que conduzcamos nuestros caminos al camino del Señor y vayamos con Él. Porque nuestros caminos, cuando estamos sumidos en nuestros caminos, el final va a ser de muerte. Ok, dice, aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y nos hace un llamamiento, ahí 2 de Timoteo 3 y ahorita el versículo 5. Y el llamamiento dice, apártate de esa gente. Ese es el consejo. El consejo de esa palabra tan preciosa que estuvimos leyendo, dice, apártate de esa gente. ¿Por qué? Las abuelitas de antes nos decían que el que mal se conduce, despacio parece, que el que anda entre la miel, algo se le pega, que dime con quién andas. Mira, razón tenían. Porque si tú insistes en andar con esa gente, lo que va a pasar es que vas a actuar como esa gente. Vas a hablar como esta gente. Vas a conducirte como esta gente, porque como eso se ha vuelto hasta de moda. De moda es estar a tantas horas de la calle, de moda es estar haciendo esto y lo otro, las usanzas cananeas, las usanzas egipcias, Babilonia se ha metido en la propia iglesia, se ha metido en la familia y se ha puesto muy de moda. Tengamos cuidado, porque vemos cómo estaba la sociedad hace más o menos 2000 años. Vemos nosotros cómo está la sociedad hoy, una situación muy difícil. Yo quiero hablar un poquito, algo más del nacimiento, y veamos el nacimiento de los siervos. Ya vimos más o menos un ejemplo del nacimiento que se hace en lo físico difícil, la situación de la sociedad difícil. Ahora vamos a hablar el alumbramiento de la iglesia para dar a luz siervos del Dios Altísimo, siervos que honren la palabra del Señor, siervos que busquen a Dios con todo su corazón, a pesar de la situación en la cual se ven rodeados. Porque estamos en este mundo. El Señor mismo oraba por nosotros y oraba en esa ocasión por sus discípulos, por el pueblo y ahora nosotros. Y decías, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes ahí donde están, cuídalos, guárdalos. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere, las situaciones difíciles, quieren entronizarse en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestras iglesias, o en nuestra iglesia. Y vemos nosotros cómo el mundo quiere tener injerencia en la iglesia. Y la iglesia con dolores de parto, urgida
de que nazcan de ella siervos y siervas del Dios Altísimo. Siervas y siervos que le digan no al pecado, no a la maldad, no a la perversidad. Siervos y siervas legítimas del Dios Altísimo. Pero la iglesia con dolores de parto. Esos dolores de parto que pueden provocar muerte. Esos dolores de parto que provocan situaciones tan difíciles. Por favor, veamos. Tengo yo aquí, hay muchos ejemplos en la Biblia. Para escoger de qué siervos y de qué siervas iba a hablar, me costó, créeme, hermano. Pero agarramos nada más 3 por cuestión del tiempo. Vamos a hablar de Samuel, de Juan el Bautista y de Cristo. Te repito, Samuel, Juan el Bautista y Cristo. Siervos preciosos. Cada uno en su época. Cada uno en su tiempo, cada uno en su necesidad, cada uno en su comisión, lo que el Señor les encomendó, sacando la tarea de una manera preciosa. Pero ese nacimiento fue especial, ese nacimiento precioso en cada uno de ellos. Por favor, veamos al siervo Samuel. Estamos hablando de un Samuelito que nace y muere en Ramá. Tú lo puedes ver, corroborar en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, donde él nacía de una mujer que era estéril, y en medio de la esterilidad de esa mujer, con situaciones adversas, terribles, tiene una madre preciosa, una madre que podría ser el ejemplo de la iglesia, una madre preciosa llamada Ana, la que no se conformó a ser estéril. Yo te digo, amiga, no te conformes a la situación que estás pasando. Hay algo mejor para ti. Amigo, familia, hay algo precioso para ti. Tal vez tú has conocido, has discernido la presencia del Señor de alguna manera, de alguna forma, pero quiero decirte, hay más para ti, el Evangelio de Jesucristo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Veamos, por favor, esta situación que pasó Samuel. Nace y muere en Ramá. Ramá quiere decir alturas, es un lugar elevado, pero quiere decir alturas, elevado y sublime. Entonces yo veo la situación de ese siervo Samuel, cómo nace él, y el Señor, el Padre, tiene cuidado de él, y su madre tiene cuidado de él. Mira que lo empieza a pedir cuando ella era estéril, y nace por un milagro del Señor, porque le da una sanidad en el vientre y hace capaz a la que no era capaz, y hace fértil a la que no era fértil, y le da la oportunidad de tener un hijo, y ella le hace una promesa y le dice: mira, Padre, si yo tengo un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Yo quiero decirte, padre, madre, cuántas veces o cuántas familias muchas veces en situaciones similares dicen: este niño lo voy a dedicar al Señor, y hasta lo presentan en una iglesia a los 40 días y lo presentan al Señor. Pero luego la madre o el padre, que en este caso lo mismo, no se preocupan de que lo que dieron a luz fue un siervo. Y no se preocupan por el caminar de ese siervo, por el aprendizaje de ese siervo, por el cuidado especial para que ese siervo sea un siervo de Dios Altísimo y no un siervo de Satanás y de este mundo. Yo quiero decirte, familia, ¿quieres que tus hijos sean siervos de Dios? ¿O quieres que sea un delincuente, un renegado, una persona que haga una sociedad, una asociación delictiva? Por favor, tú quieres un siervo de Dios. Quiero decirte, amigo, amiga, sirve tú al Señor. Ese es el mejor consejo, la mejor forma. Yo no puedo darle solo teoría a mis hijos. Los patojos, perdónenme la expresión, patojos, pero los chicos, ellos no quieren consejo, ellos quieren vivencia. Si tú les dices: mira, es que busca de Dios, hombre, anda a la iglesia, y tú no vas. Mira, mi hijo tan malcriado, sé obediente, y tú no eres obediente. Es que tú tan rebelde, y tú eres rebelde.
Yo quiero decirte, la madre de Samuel, de Juan el Bautista y de Cristo. Esas mujeres benditas de Dios, mujeres ejemplo. Mujeres que lograron ellas con su testimonio y el cuidado para esos chicos, lograron hacer de ellos siervos de Dios Altísimo. Tú quieres que tus hijos sean de oración, ora, que te miren orar, que te miren clamar. Tú quieres que los chicos, tus hijos cuando crezcan, sepan enfrentar los problemas de este mundo. ¿Y porque a qué se enfrentan? Es la misma sociedad, lo que pasaba allá que vimos en las diapositivas anteriores, que vimos con Efraín hace miles de años. Luego lo vimos ya en nuestra era, cuando se habló ya a nuestra era 700, en el año que es 60 después de Cristo. La misma sociedad impetuosa, enojona, la misma sociedad insensata, malvada, amando más lo malo que lo bueno, es lo mismo. Pero aquí es necesario que nos levantemos, madres, padres. Es necesario, es urgente, nuestros hijos lo están pidiendo, que nos levantemos guerreros en contra del pecado y de Satanás, en el nombre poderoso de Jesús y por la palabra de poder. Que seamos nosotros ese evangelio viviente de Jesucristo, capaces de enseñarle a nuestros chicos cómo se vive en Cristo Jesús, cómo se toman las decisiones en Cristo Jesús, cómo conducirnos en Cristo Jesús. Nuestros hijos necesitan ejemplos más que teoría. Por favor, yo quiero avanzar un poquito. Aquí Samuel dice que nace y muere en Ramá, quiere decir toda su vida en las alturas. Si aquí está tan contaminado, es necesario que nosotros subamos a las alturas. Y usted va a decirme, ay hermana, ¿cómo? Por favor, mi hijo tiene que ir a la escuela, mi hijo tiene que ir a aprender a trabajar. Claro, pero en las alturas es en la presencia del Señor, buscando lo celestial. Por favor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo traiga una reflexión preciosa a tu vida, tú que estás oyendo la palabra. Pero si tú quieres que tus hijos estén en las alturas, ¿quién es el que tiene que estar primero en las alturas? Tu papá, tu mamá. Necesitamos buscar esas alturas en el nombre de Jesús. Ok, tenemos aquí que Samuel dormía junto al arca del pacto. Se le manifestaba el Señor en Silo. Ese lugar, Silo, es un lugar de descanso. Entonces yo te pregunto, ¿dónde descansas? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En quién quieres tú que tus hijos confíen? ¿En sus propias ideas? ¿Dónde está tu seguridad de lo que tienes en el banco? ¿De tu profesión, de un buen trabajo? Por favor. Dice aquí que este varón Samuel, mira el lugar. ¿Por qué dormía él junto al arca del pacto? Porque cuando él cumplió 4 añitos, la madre lo destetó, porque esa era la costumbre. Hasta ese entonces le daban al niño leche materna. Lo destetó, le hizo su ropita y lo fue a entregar al templo. Ella fue a cumplir con la promesa que ella le había dicho. Aquella mujer que era estéril había dejado de ser estéril, y su milagro lo fue a entregar a la casa del Señor. Yo quiero decirte que tú puedas decir como aquel siervo decía: todo lo que tengo es tuyo, porque todo lo que tengo procede de ti. Tú me lo has dado, no tengo yo nada que no sea mío. Mis hijos son míos, mis hijos son tuyos y mi familia es tuya, Señor. Y esta mujer nos da un ejemplo precioso. Que el Señor nos ayude, iglesia de Cristo, por favor, a tomar el carácter de esta mujer y poder entregar a nuestros hijos al Señor antes de que ellos se entreguen al mundo y a las situaciones que este mundo rodea. Un mundo lleno de perversidad, como lo hemos visto. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos años tenía ese niñito? Tenía 4 añitos cuando lo fue a dejar al templo. Entonces él tenía la oportunidad de dormir junto al arca del pacto. Eso quiere decir que él creció, hizo un desarrollo precioso junto al arca del pacto, y ahí Dios le habló
Y ahí Dios lo llamó, y ahí le dijo: Samuel, Samuel. Usted tal vez recuerda, si sabe un poquito de Biblia, cuando se le hizo un llamamiento precioso por nombre. ¿Quieres que llamen a tu hijo por nombre? Clama, mujer. Clama, varón. Antes que lo llame el mundo, antes que lo llame las situaciones difíciles que están, las desviaciones de tipo sexual, seamos claros, por favor. Mejor que lo llame el Señor, que escuche el llamamiento. Mira, es precioso cuando tu hijo te dice: mamá, yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Es algo glorioso. Cuando ves a tu hijo que levanta su mano y dice: yo me entrego a Jesucristo, y hace una oración de fe. Y si tienes tú la bendición de ser tú el que le conduces en esa oración de fe, es algo glorioso. Cuando tu hijo te dice: mira, mamá, papá, hay un ministerio al cual el Señor me está llamando, es algo precioso. Es una victoria en Cristo Jesús. Ok, pasemos por favor a Juan el Bautista. Vemos nosotros que Juan el Bautista tiene aquí humildad en su preparación. Mira, estamos hablando del nacimiento de siervo de Dios y de los dolores que causa muchas veces. Ok. Juan el Bautista, vemos humildad en su preparación. Lucas capítulo 1 y versículo 80, tú lo puedes encontrar. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Tuvo un tiempo de preparación. Quiero decirte, se preparó por lo menos 30 años desde que nació. Se le dio una orden a sus padres. Por cierto, es de una mujer estéril, también es producto de una mujer estéril y de una mujer de avanzada edad. Por lo menos tenía más de 90 años la mamá de Juan el Bautista, llamada Elizabeth. Entonces esta señora, esta hermana, tuvo a su hijo a pesar de muchas situaciones terribles. Tuvo a su hijo y el Señor le da una promesa al chico. Le da una promesa preciosa y dice que el niño crecía, dice, y se fortalecía en el espíritu. Mira, es algo precioso. Que si tú ya naciste de nuevo, que crezcamos, por favor. Que crezcamos y nos fortalezcamos en el Espíritu de Dios. Hay algo más. Hay algo precioso para tu vida. No te quedes, no te conformes únicamente: bueno, yo ya nací de nuevo. Quiero decirte, tanto Samuel, Juan el Bautista, ellos, es cierto, nacieron con un propósito, pero había algo más. Vemos nosotros al niño Jesús también. El niño Jesús creció y dice, nació, y dice que cuando lo fueron a visitar al niño, el niño estaba en pañales. Cuando llegaron aquellos personajes a visitarlo y encontraron al niño en pañales, pero el niño creció en sabiduría, en conocimiento, en llamamiento. Yo quiero decirte, si tú ya naciste de nuevo, crece en el nombre de Jesús. ¿Y cómo vamos a crecer? Vamos a crecer por el agua y por el Espíritu. Vamos más adelante, por favor. Ok, tenemos nosotros aquí Cristo de regreso a Nazaret. Dice: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a su propio pueblo en Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía. Ojo, escucha también. Progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. ¿Quién quieres que acompañe a tus hijos, por favor? O dime tú, ¿quién te acompaña? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor compañera? Dice que aquí que el niño crecía, así como creció Samuel, como creció Juan el Bautista. Y ahora vemos a Jesucristo que crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría. Que nuestros hijos sean sabios. ¿En qué? En la sabiduría divina, que va más allá del simple conocimiento humano, que va más allá de aquellas, de lo que nosotros académicamente pudiésemos lograr. La sabiduría divina es maravillosa porque te da un concepto
concepto real de la vida y de qué tú estás haciendo en esta tierra y para qué. Cuando nosotros tenemos ese concepto bien formado en nuestra vida, no hay nada ni nadie que nos pueda alejar del amor de Cristo. Pablo lo decía, ¿quién me alejará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, tribulación, angustia, necesidad. Ni la vida ni la muerte, ni Satanás me puede apartar del amor en Cristo Jesús. El siervo Pablo lo decía, él tenía ese concepto amplio de quién era él y para dónde iba. Y el niño crecía, dice aquí en el versículo 40, y se fortalecía en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es que eso va más allá de cuando le decimos a nuestros hijos, mamá, me voy, que Dios te acompañe, hijo. Pero eso es superlativo. Va más allá de un simple deseo. Es una vivencia. Es una vivencia. La gracia de Dios lo acompañaba. En el libro de Proverbios dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Que el Señor nos ayude, por favor, a tener esa vivencia, a tener esa bendición de ser acompañados por la gracia de Dios. La gracia de Dios, veamos, detengámonos un momentito. La gracia de Dios, el regalo de Dios. El regalo de Dios para el hombre se llama Cristo. La medicina de Dios para este mundo enfermo. Te digo enfermo porque acabamos de leer una lista grande. En Timoteo leímos una lista grande de la situación, cómo se encuentra el mundo, y a consecuencia del pecado el mundo está enfermo. Y Jesucristo es la medicina para el mundo enfermo. Y Jesucristo, dice la palabra, que crecía y la gracia de Dios lo acompañaba. Entonces te pregunto una vez más, ¿qué es lo que te acompaña a ti? ¿Qué es lo que te está acompañando? Cuando tú vas manejando ahí solito en el carro, ¿qué es lo que te acompaña? En las decisiones difíciles, adversas, ¿qué es lo que te acompaña? ¿Quién te está acompañando? Por favor, que la gracia de Dios sea contigo. Acerquémonos pues al trono de la gracia de Dios confiadamente, dice su palabra. Por favor, yo quiero seguir. Ok, veamos a estas tres mujeres. Ana, madre de Samuel; Elizabeth, madre de Juan el Bautista; y María, madre de Jesús. Dice aquí las madres de estos siervos, solo indica la Biblia que cumplido el tiempo dieron a luz. Yo estuve buscando, investigando, porque dije, estas mujeres en situaciones tan difíciles, ¿cómo les iría en el parto? Dice, no menciona ninguna complicación en el parto, pese a la edad y a la situación de cada una de ellas. Yo decía, ¿pero por qué es que no tuvieron complicación? La respuesta es fácil. La respuesta es porque lo que ellas estaban dando a luz eran siervos de Dios Altísimo. Siervos de Dios. Cada uno en su momento sirvió en el propósito preciso para lo cual fueron enviados. Traían en ellos una obediencia tal, dice la palabra en cuanto a Jesucristo, que dejando su trono de gloria, negó el ser hijo de Dios y descendió. Negó su postura como hijo de Dios y descendió a esta tierra en forma de siervo. Mira qué precioso. El siervo, por favor, ¿qué es lo que hace un siervo? Valga la redundancia, pero es servir, estar atento. Y quiero decirte, cada actuación del Señor en esta tierra fue para servir. Fue para servir. En determinados momentos vemos nosotros a la luz de la palabra el tiempo que el Señor dedicó para enseñarnos su evangelio, para enseñarnos la salvación que venía por Él mismo. Y cada una de las actuaciones era en el servicio como el más humilde de los siervos. Pero regresa como rey, regresa coronado. Pero cuando estuvo acá, no escatimó, Él sabía, yo vengo a servir y voy a servir. Dando ejemplos claros. Y ese ejemplo me impacta a mí
después de haber cenado, dice la palabra, después de haber cenado, se ciñe una toalla, se inclina ante sus discípulos, el maestro en ese entonces, y el Hijo de Dios, pero en forma de siervo. Y se inclina y cumple con su ministerio y le lava los pies a cada uno de ellos. Vemos la reacción de Pedro, pero no la vamos a ver esa figura ahorita. Yo quiero ver la figura del siervo humilde. Y como cordero, dice la palabra también, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros tomar un lugar de callar? ¿Por qué? Porque queremos defendernos. Es que los derechos de la mujer, es que ahora hay leyes que nos defienden y ahora yo me voy a defender más. Por favor, que nos defienda Cristo, que nos defienda el Espíritu Santo. Si el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por eso yo te decía, ¿quién es el que te acompaña? ¿Quién es el que te cubre? ¿Bajo la sombra de quién estás? Que el Señor nos ayude, por favor. Pero vemos nosotros que cada una de estas mujeres fueron preparadas para ser madre de siervos. La iglesia hoy está dando a luz siervos, pasando situaciones también difíciles. Dice aquí, hoy las madres en los alumbramientos difíciles, contrario a estas mujeres. Posiblemente también ellas eran necias e insensatas. No podemos hablar de la insensatez únicamente de los niños, de los bebés que vienen. Posiblemente sus padres también fueron insensatos. Recuerde que esa insensatez puede venir por herencia. Son las herencias ancestrales. Y de repente vemos nosotros a un niño que incluso cuando se tiene en el vientre, aquellas madres que hemos tenido esa bendición de tener bebés, y uno siente y uno dice, Dios mío, ¿y este niño qué? Es futbolista, pero está dando de patadas y está haciendo dentro del vientre. Yo quiero decirte que el Señor te dé sabiduría, porque aún dentro del vientre hay que ministrarle a este chico obediencia, hay que ministrarle presencia de Dios. Ok, tenemos aquí la madre de Jacob y Esaú con conflictos en el vientre. Son situaciones hereditarias incluso del mismo vientre. Rebeldía, insensatez o situaciones difíciles incluso en la concepción, heredada por los padres o de la forma en que fuiste concebido. Muchas veces posiblemente hay alguien que diga, bueno, yo ni siquiera conocí a mi papá. O algunos que tal vez los dieron en adopción y dicen, bueno, yo ni siquiera a mi mamá conocí, yo no sé qué carácter tomar, no los conocí a ellos. Mira, situaciones tremendas que se dan, pero el Señor viene al rescate. En el nombre de Jesús. Sigamos, por favor. Tenemos nosotros aquí la iglesia de hoy dando a luz. Vamos a ir compresionando un poquito porque ya el tiempo nos avanza. Tenemos aquí la iglesia dando a luz, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1. Y te leo el versículo 1. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol como la luna, debajo de sus pies y de su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo quiero decirte, esta figura de la mujer dando a luz con dolores de parto terribles, tiene muchos matices y muchos ejemplos de lo cual podemos hablar, pero en este momento vamos a hablar de la iglesia que está dando a luz. Versículo 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Quiero decirte, el alumbramiento es una angustia. Ese dolor tan extremo trae una angustia tremenda, y hoy por hoy la iglesia dando a luz siervos. Y está en tremenda angustia. ¿Por qué? Por la situación que rodea a la iglesia. ¿En cuántos países? En muchos países, la iglesia perseguida de tal manera. Si aquí que la iglesia aún no es perseguida de esa forma y le está costando dar a la iglesia a luz. Imagínate, en países lejanos pasan situaciones terribles. Veamos el versículo 3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón. Mira la oposición, por favor. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba dando a luz. ¿Qué pretendía alguien que se para enfrente de aquella que está dando a luz? A fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Quiero decirte, el parto o el alumbramiento de aquel siervo que está tratando la manera de nacer, puede tener enemigos tremendos. Y el primer enemigo, llámese dragón escarlata, llámese Satanás, llámese sociedad contaminada, tratando de comerse a ese hijo, en este caso a ese siervo, tan pronto como naciese. Dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Se refiere a Cristo, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Tengo aquí un paréntesis, dice Cristo y sus siervos más que vencedores. Es un momento precioso, es un momento glorioso. La iglesia está pasando ahorita por un tiempo de alumbramiento, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia. Hay siervos naciendo. El enemigo se presenta de diferentes formas para atacar a aquellos siervos que están naciendo. Lo que está pretendiendo el enemigo es impedir el nacimiento, que mueran antes de que nazcan. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que en el momento más difícil el Señor los arrebató. Está hablando de un arrebatamiento glorioso y poderoso que estamos esperando la iglesia de Jesucristo. El ser arrebatados en el momento más difícil. Quiero decirte, la palabra del Señor dice que no dará a caer tu pie en piedra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá. Si puede estar el enemigo muy atento, a ver en qué momento caes, a ver en qué momento desapareces, a ver en qué momento te mata. Pero hay poder en el nombre de Jesús. El Señor viene a arrebatar a su iglesia y a los más que vencedores. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí se sustente por 1260 días. Por cuestión de tiempo no te puedo explicar mucho esto, pero ya tendremos en otras prédicas. Pero está hablando de la tribulación. Cómo el Señor, después del arrebatamiento de su iglesia, queda un remanente de iglesia. La mujer como figura del remanente de iglesia. Y los otros hijos que ella tuvo, la otra generación de aquellos que no lograron en la figura de más que vencedores y que no fueron arrebatados. Mira lo que pasa con ellos. Resto de la descendencia de la mujer en la gran tribulación. Te quiero leer, por favor, el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer tuvo más hijos. Los primeros, la primicia, el Señor la arrebató, Jesucristo, y a los siervos más que vencedores. Pero los que no lograron dar la talla se quedaron a la tribulación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de... Bueno, está ahí el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiero decirte, cuando estamos hablando de Apocalipsis, aquí yo no escribí Apocalipsis, pero es Apocalipsis 12, versículo 17, tú lo puedes buscar. Está hablando de aquellos que no dieron la talla, aquellos que tuvieron que quedarse a la gran tribulación. Vemos cómo ellos, dice el apóstol Juan, yo los vi y estaban debajo del altar. ¿Y quiénes son estos?
¿Quiénes son esos que están con sus ropas manchadas de sangre? Son aquellos, dice, que guardaron su testimonio, pero en la gran tribulación se habían quedado. Y esos esperando, dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgarás y vengarás la sangre de los que moran allí? O sea, vemos nosotros una iglesia pasada por una tribulación terrible. Hoy es el día, amigo. Hoy es el día, amiga, para que nosotros podamos nacer como siervos de Dios Altísimo y cumplir con nuestro ministerio. Veamos el capítulo 6 y versículo 11 de Apocalipsis, y nos dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Estoy hablando de aquellos que se quedaron a la tribulación y fueron muertos en la gran tribulación, hasta que se completare el número de sus consiervos. Esto quiere decir que esta gente se volvió siervo. Nació, pero ya nació en la tribulación. Nacieron como siervos, quisieron servir al Señor y sirvieron al Señor, pero ya en la tribulación. Mira, yo veo aquí dos equipos fuertes, los voy a explicar un poquito más. Dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo más, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Dios tiene como ellos, Dios, y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos nosotros aquí dos grupos de siervos que nacieron, pero lastimosamente nacieron en diferente tiempo. A los que nacieron, fíjate, a los primeros que nacieron, Jesucristo rescatado, los más que vencedores, a los que estaba esperando ese dragón para comer, pero fueron prontos en nacer, fueron rescatados por el Señor, levantados y arrebatados. El otro grupo de siervos también nació, pero nació fuera de tiempo. Nacieron allá en el desierto, nacieron allá en la gran tribulación. Yo quiero decirte, amigo, escapa por tu vida hoy. El tiempo es hoy. Si vamos a nacer y vamos a nacer de nuevo, nazcamos hoy. Si ya naciste de nuevo y en tu corazón hay un llamamiento para nacer como siervo, nace hoy, antes que vengan los días malos. Yo te digo, como el Señor le dijo a aquel Nicodemo, y le dijo: es necesario que tú nazcas. Nicodemo llamó a Jesús y le dijo: mira, explícame por favor cómo está eso de nacer a una nueva dimensión. Y el Señor le dice: tú no lo sabes. Y le dice: es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu. Hoy te digo, es necesario que nazcas de nuevo de la palabra, que es el agua, y el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. Y es poder de Dios para salvación, para aquel que quiere y para aquel que cree. Y el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. Hoy es el tiempo de nacer de nuevo. Si tú no has conocido al Señor Jesús en tu corazón, si no has abierto tu corazón al Señor, este es el momento para nacer de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, pero aún la estás pasando así un poquito light, un poquito fresco de todo lo que está pasando, por favor, este es el tiempo de correr. Este es el tiempo de acercarnos al Señor y rendirnos y nacer a siervos de Dios. La iglesia está con dolores de parto. Necesitamos en el nombre de Jesús que los que han de nacer nazcan hoy, no tarde. Los que nacen tarde nacen en tribulación, en angustia. Porque no todos los que se queden a la gran tribulación van a ser salvos, muchos se van a perder. Pero hoy es el día, hoy es el momento. Si el Señor ha tocado tu corazón, me gustaría orar por ti. Oremos en este momento, pidámosle al Señor que entre a nuestra vida y que haga de nosotros ese nacimiento de nuevo, precioso y santo. Si tú quieres hacer una oración de fe, este es el momento. Si quieres nacer de nuevo como un siervo de Dios, este es el momento también. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido lejos de ti en rebeldía, en necedad, en maldad y en angustia, pero hoy quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo quiero nacer como un siervo y como una sierva tuya. Yo quiero ser agradable delante de ti, para que cuando tú vengas arrebates mi vida para ti, Señor.
Ayúdame, Señor, a ser de ese equipo de los más que vencedores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe y quieres saber aún más del Señor o quisieras reunirte con nosotros, puedes escribirnos o llamar por teléfono a la dirección y a los teléfonos que salen en nuestra pantalla. Que el Señor te bendiga. Estamos orando por tu vida para que la gloria del Señor sea manifiesta a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién fue digno de entrar?